Gracias, Jonathan. Días a todos y todas. Nuevamente, mi agradecimiento a la comisión organizadora por invitarme a participar de este evento y a la vez felicitar por el tema que va con el contexto actual en el cual estamos viviendo. La psicología siempre a la vanguardia y nada, creo que hay mucho que trabajar desde desde nuestra profesión en este contexto. Ya empezando el tema de COVID, en primer lugar quiero señalar el contexto que todos conocemos, que en diciembre del 2019 a enero del 2020 se ha venido presentando a nivel mundial. En China se dan las alertas sobre los casos atípicos. También el primer caso detectado en China. Se inicia la cuarentena en Wuhan y se declara emergencia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Es importante reconocer también que en estos tiempos, en los países como el nuestro y muchos otros, en esos tiempos éramos observadores, pensando que en realidad estas cosas no llegarían a nosotros hasta que la Organización Mundial de Salud nos da la alerta. En febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud denomina al COVID-19 o a esta enfermedad como SARS-CoV-2 y COVID-19, ¿no? Para en marzo del 2020 declararlo pandemia. Nuevamente me lleva un poco esto a la reflexión, puesto que hasta antes del 16 de marzo, específicamente en nuestro país, todos estábamos siendo observadores y llevando la vida de una forma normal, pensando que en realidad esto no nos llegaría o quizás preparándonos para que no llegara, pero llegó. Y el 17 de marzo se toman las medidas restrictivas en el Perú, en el cual todos acatamos, la mayoría en tal caso, para poder convivir con esta enfermedad desconocida para todos. Como toda enfermedad, también el COVID-19 tiene características. En realidad, están en pleno estudio, se está realizando una serie de investigaciones, se está viendo los efectos de esta enfermedad a nivel psicológico, a nivel social, en fin, pero centrándonos específicamente en lo que son las características del COVID-19, tenemos 5. La primera característica es la novedad, ¿no? Enfermedad reciente, poco conocida, una enfermedad que a inicios incluso nuestros médicos de primera línea intentaban con todos los medicamentos que tenían poder lidiar con esta enfermedad. Hacían lo que podían, puesto que no hay una vacuna, no hay una cura, no se podía hablar de esto, nadie lo esperaba, pero se hacía lo que se podía en el momento. Una segunda característica, tenemos que el COVID-19 tiene una complejidad enorme porque es de difícil manejo clínico,
por la alta tasa de mortalidad, los hospitales se han visto desbordados, no ha habido los elementos necesarios, los instrumentos en tal caso de protección para el personal de atención en primera línea. Se hacía lo que se podía y en tal caso se trataba de cada vez implementar más salas de urgencias, de UCI, adaptándonos a lo que en realidad teníamos en el momento. Como tercera característica tenemos las medidas sanitarias que se han venido tomando ya en relación a lo que otros países ya lo estaban haciendo. Nos referimos al aislamiento y la alta vigilancia en los ambientes de UCI, las personas, los enfermos que en realidad necesitaban de mayor cuidado, de mayor personal para poder acompañarlos, cuidarlos, estar en este proceso de acompañamiento, de tratamiento durante este proceso de la enfermedad. Otra de las características tenemos la transmisión. Entendemos, ya es muy conocido para todos nosotros, en realidad, de una u otra manera lo sabemos, hemos entendido que es una enfermedad de fácil transmisión, que no sabemos que muchas personas que pudieron no haber enfermado, pero ya lo tuvieron porque son asintomáticos, tiene una larga incubación y eso es en realidad lo que más preocupa, motivo por el cual cuando nos exponemos a grupos mayores tenemos que tener un promedio de aislamiento para evitar este contagio. Y finalmente la última característica son las medidas sociales. El confinamiento de la población general en realidad ha sido bastante difícil para muchas personas que viven del día al día. El tener que protegerse y estar en las casas. Luego, más adelante, se va a ver cómo ha afectado definitivamente esto a la población. Y también la vulnerabilidad colectiva referida a las personas adultas, los niños y personas con morbilidad. Tenemos 4 grupos de impacto, o sea, donde se ha ido de alguna forma seleccionando, ordenando a estos grupos de impacto. El primero tenemos el impacto, los impactados por la enfermedad, los que han vivido, los que han tenido la enfermedad, los que han tenido que entrar a cuidados intensivos, los que han necesitado y necesitan de ventilador mecánico, estar en UCI, aquellas personas que también han sido confinados, no confinados, con una enfermedad moderada, grave. Ha habido muchas personas que no han alcanzado un cupo, un espacio en los hospitales, en los cuales, motivo por el cual han tenido que trasladar, por así decir, la urgencia a la casa, siendo cuidados por los familiares, pero eso no significa que no eran personas con gravedad en la enfermedad. Otro grupo de impacto son los familiares y amigos que han tenido que recibir la fatal noticia, en algunos casos de amigos, de colegas, de hermanos, familiares que han sido trastocados por esta enfermedad y siendo conducidos a un hospital lejos de la ubicación donde ellos se encontraran, y la dificultad de poder ir a verlos, estar con ellos, esta gravedad
ha llevado a muchos de ellos a perder a familiares y amigos y generar en todos aquellos familiares también secuelas como problemas de ansiedad, depresión, post, trastorno de estrés postraumático, al igual que aquellos que en realidad también han experimentado, han vivido específicamente la enfermedad. Asimismo, tenemos el grupo de impacto de profesionales sanitarios, médicos, enfermeros y otros profesionales, ¿no? Profesionales de primera línea, no solamente pues médicos y enfermeros que son los que están, los que frecuentemente se encuentran en las salas de urgencia, pero hemos tenido y tenemos muchos obstetras, muchos psicólogos que han estado batallando desde un primer lugar. Hemos tenido profesionales, colegas que también han perdido la vida frente a esta enfermedad. En realidad son el profesional vulnerable, uno de los grupos de profesionales vulnerables, definitivamente, porque tenemos también otros grupos como son las fuerzas policiales, los bomberos, el personal de limpieza, que también han estado desde un inicio, pero refiriéndonos específicamente a los profesionales sanitarios, básicamente nos centramos en ellos, que también posteriormente han estado experimentando algunos problemas o síntomas como tristeza, como irritabilidad, en algunos momentos insomnio, flashbacks, recuerdos de personas que han atendido, que no han podido salvar, pasando por estados emocionales tanto de tristeza y ansiedad. Y finalmente, otro grupo de impacto que tenemos es la población en general, una sociedad bastante compleja, una sociedad que en realidad por necesidad también se ve expuesta a tener que salir y buscarse el día a día, pero que teníamos que en realidad seguir las normas establecidas para protegernos, usando las mascarillas, usando los protectores faciales. En verdad, creo que personalmente pienso que a diferencia de otros países, creo que la cultura del uso de mascarillas está funcionando y esperemos que en realidad lo usen bien. Si en realidad lo usan, a veces no lo usan de la mejor manera, pero ya queda en nosotros, en toda la colectividad, en todas las personas de poder difundir, enseñar y educar al uso de los protectores, porque esto todavía se queda con nosotros por mucho tiempo. También el colectivo vulnerable, gente que no ha salido de casa, gente que hasta hoy, desde el primer momento que se ha se ha impuesto las medidas de aislamiento, hay gente que no ha salido, que está en la casa, en realidad que no ve, por así decir, en la calle, la luz del día, y tampoco pueden continuar de esa manera. A diferencia de los otros grupos de impacto, la población en general está mucho más vulnerable. Muchas personas que ya tienen cuadros como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos obsesivos compulsivos, ya se vienen incrementando o son mucho más vulnerables a poder, en tal caso, nuevamente presentar esos problemas que ya en algún lugar pudieron haberlo superado, ¿no? Es la población mucho más vulnerable en general. Hay que tener en cuenta también que cuáles son los factores que van a poder predisponen a las personas a que este grupo de impacto sea
el impacto sea mayor o menor, ¿no? Tiene que ver mucho con los factores predisponentes, con las experiencias vividas en la infancia, con los trastornos, con los traumas, en tal caso, vividos, con las relaciones anteriores, con eh, la convivencia con los padres, el haber sido víctima de algún tipo de maltrato infantil, con los eventos vitales, accidentes, de repente por ahí haber sido víctima de algún derrumbe, algún desbordes de ríos, en fin, todo lo que pudo haber acontecido en el pasado. Pero también tiene que ver con los factores desencadenantes. Actualmente muchas de las personas han perdido el trabajo, algunos han tenido que renunciar por las exigencias de tener que ir a hacer actividades presenciales y preferían pues el cuidado por su persona y por la familia en general. Pérdida de situaciones sentimentales, divorcios, en algunos casos también se han presentado y estados de socioeconómicos en verdad bastante limitados. Ha habido en realidad muchos factores desencadenantes que unidos a factores predisponentes en realidad va a generar todo un abanico de problemas para hacer los cuadros de trastornos que mencioné, como el trastorno de ansiedad, trastornos depresivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas de las personas, si bien es cierto, todos estamos siendo afectados de alguna manera, la mayoría o un grupo de personas somos resilientes, es decir, que tenemos la capacidad de superar circunstancias difíciles y adaptarnos a ellos para seguir adelante, ¿no? Pasando ya al tema de duelo, porque el COVID apareció, dejó mucha tristeza, mucho dolor, mucha indignación, mucha incertidumbre, generando en una amplia mayoría de nuestra población específicamente, eh, mm, este, este trauma también de no vivir el duelo de la forma normal, como todos en realidad estamos preparados para ellos, ¿no? De alguna forma, porque sabemos que nos va a tocar, lo aceptamos, pero siguiendo los rituales, siguiendo lo que acostumbramos hacer para poder despedir a nuestros seres queridos, específicamente hablando de la muerte. Si bien es cierto, el duelo es la respuesta emotiva ante la pérdida de alguien, no hay que olvidarnos que también hay duelo por la pérdida de algo. Y muchas personas están pasando por este duelo de haber perdido un trabajo, de haber perdido una inversión, gente que recién estaba iniciándose en un proyecto, la pérdida de una vivienda, porque muchos han tenido que dejar sus lugares de vivienda de comodidad para poder regresar a la casa de la familia y poder apoyarse de alguna manera, ¿sí? Esta pérdida significa una serie de reacciones, implica una serie de reacciones y sentimientos que nos hacen pasar por ese periodo que llamamos duelo. En realidad, no sé si muchos de ustedes, pero personalmente he pasado por este periodo de duelo, de pérdida, no por COVID, pero
sí es bastante doloroso, sigue su proceso, es normal, tenemos que continuar con la vida. Pero ¿qué pasa en este contexto? En realidad, si bien es cierto, el proceso de duelo pasa por un periodo natural, es una respuesta del cuerpo normal ante una pérdida significativa, eh, que no tiene un tiempo específico para transitarlo, puede durar unos meses, en algunos casos un año, en otros muchos años. Tiene una forma, no tiene tampoco una forma única de poder experimentarlo, cada quien lo experimenta de manera diferente. Tiene que ver también con la forma en que se presenta la muerte. Y justamente aquí, cuando hablamos de proceso de duelo en tiempos de COVID, esta muerte llega pues de una forma inesperada. El familiar entró a UCI, no supimos más, nadie nos dijo nada, de pronto nos dijeron que murió, nos entregaron incinerados o en algunos casos de repente cuerpos confundidos porque no los podían ver y confirmar en realidad si eran su familiar. El impacto es grande, en verdad, no solamente por el hecho de saber que murió un familiar, sino de no verlo, de no constatar, de no tocar, como yo en algún momento pues lo toqué a mi padre, lo vestí, porque quería que se fuera con la ropa que él había pedido, en fin, pero estas son cosas que aparecen de un momento a otro y el dolor es mucho más grande. La experiencia de este proceso es mucho más doloroso para quienes han tenido que vivir este proceso. Asimismo, las condiciones en las cuales estamos viviendo de esta pandemia sí, nos ha llevado, de hecho, a modificar nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos han impuesto normas, reglas, cambios como el distanciamiento social, y esto trasladado a lo que ya es en realidad la despedida de los familiares, ya no hay velorios, ya no hay entierros, ya no están los amigos, ya no está el familiar, quienes acompañan, quienes de alguna manera con la presencia fortalecen el dolor, ayudan a la familia a sobrellevar esta pérdida, ¿no? Como vemos en estas fotos que lo puse, y en verdad mientras iba poniendo la foto me entró un sentimiento de mucha tristeza de ver los entierros solitarios, simplemente de personas encargadas, o uno o tres personas despidiendo a nuestro ser querido. En realidad, para quienes lo han vivido, es doblemente doloroso. Asimismo, estos procesos de duelo se están complicando porque se está viviendo muy en aislamiento, como decía, muy en solitarios. Las personas terminan de enterrar a sus familiares, vuelven a casa, no hay nadie, no hay con quien conversar, todos están sufriendo, se sienten impotentes, no pueden darse un abrazo, no pueden reconfortarse. En verdad es una situación que genera estos sentimientos de enojo y de frustración, eh, de buscar de alguna manera culpables, pero ¿a quién culpar si estamos frente a una enfermedad desconocida? En verdad que llegó, que apareció, que vino y que dejó y que sigue dejando y que probablemente
va a seguir dejando secuelas mortales y en algunos casos también con estrés postraumático a quienes han vivido esta experiencia. El duelo tiene 5 fases por las cuales una persona que ha experimentado la pérdida va a pasar, y quienes no, definitivamente también van a pasar por estos periodos, por estas fases. La primera es la negación de la realidad de lo ocurrido, ¿sí? El cerebro no está preparado para la pérdida, es por ello que necesitamos un tiempo para asimilar lo que ha sucedido. No hay un tiempo establecido, definitivamente que eso va a depender mucho de la forma en que el familiar ha fallecido. Si es por una enfermedad, llega un poco el consuelo de decir, no quise verlo sufrir, ya quería irse, está mejor, ¿no? Quizás el tiempo sea menor, no me atrevo a decir específicamente si son 6, 7, 8, 9 o un año, en fin, pero sí la muerte se presenta de la forma como se ha venido dando con este problema del COVID. Asumo que va a ser muy difícil para las personas aceptar y van a continuar con esa negación de que no es cierto, de que no pasó, de que en realidad, como no lo vi, el familiar puede estar, asumo que está de viaje, eh, que, que en algún momento podría aparecer, no lo sé, como sucede en algunos casos de personas desaparecidos, en fin, siempre el hecho de vivir con esa sensación de que no, que está vivo. Otra fase del duelo es la ira. Ya la ira aparece cuando se toma conciencia de la pérdida, ¿no? Es la fase donde se busca responsables por la pérdida de un ser querido, la culpa en estos casos de pacientes, personas que han fallecido por COVID, de que no han sido atendidos en los hospitales, de que ha sido negligencia, de que se culpa a los propios familiares. He tenido de cerca un familiar que culpaba a los propios hijos de haber llevado a los amigos a celebrar el cumpleaños del padre, sin tomar las precauciones respectivas. Cuando falleció el papá, obviamente era el hecho de que los culpables son los hijos, y asumir para los hijos esa culpabilidad también lleva pues a generar una serie de problemas más adelante. También tenemos la fase de negociación. Esta fase está relacionada con la ilusión por recuperar la pérdida, ¿sí? De alguna forma, a través de los recuerdos, a través de los momentos vividos, momentos agradables, quienes en realidad han podido tener esa posibilidad de poder, valga la redundancia, de tener a sus familiares y darles la cristiana sepultura, aún sea con poca asistencia, ¿no? Una cuarta fase tenemos la depresión, es cuando nos damos cuenta de que esta persona ya no está y no podemos volver a verlo, ¿sí? Esta fase sí es un proceso que no solamente se da en el contexto COVID, que se da en todo tipo de contextos. La fase de depresión, muchas de las personas, para no sufrir en el momento la pérdida de un ser querido, dejan ese momento de dolor, se involucran en otras actividades para olvidar sus penas,
pero en algún momento puede pasar un año y estos síntomas aparecen y es el momento en realidad de poder decir, ya no, tengo finalmente que aceptar. Quería compartir con ustedes tengo una consultante, una paciente que ya son 15 años de fallecidos, la madre, por cáncer. Ella no lo acepta, en realidad está todavía en la fase de negación, mucho menos está, eh, ha pasado por todas estas fases, le queda mucho por hacer, pero ella, el dolor que le genera es haber estado presente en el momento mismo y no poder haber hecho nada porque también es personal de salud y atribuye pues de que en realidad podía haber hecho muchísimo, ¿no? Entonces es bastante difícil para las personas. Y finalmente tenemos la fase de la aceptación, aceptamos la pérdida y poco a poco vamos recuperando nuestras vidas y rutinas habituales sin el ser querido, ¿no? Esta es la fase mucho más complicada, más difícil, pero tenemos que continuar y muchas personas están continuando con su vida a raíz de la pérdida de sus familiares por COVID. Y no solamente uno, sino en algunos casos 4. Incluso he tenido conocimiento de familiares donde han tenido pérdidas de 7 de sus miembros. Por tanto, debido a la situación por la crisis el coronavirus, resulta mucho más complicado llevar a cabo estas fases de duelo. Como les decía, en primer lugar, no hay una fase de preparación, como lo hay en otro tipo de enfermedades, ¿no? Cuando ya tenemos un familiar enfermo por la edad, creo que uno ya va asimilando, asumiendo, es doloroso, pero va asumiendo que en realidad no podemos verlos así, pero cuando la muerte llega de esta forma inesperada, independientemente de la edad y de muchos otros factores, es mucho más difícil. No estamos preparados para eso, no hemos estado preparados para eso. Será motivo en estos momentos, creo que para trabajar y buscar una forma de ir preparándonos para ello, ¿no? Porque llegó sin avisar y bueno, pues esto ha creado mucha incertidumbre en toda la población en general. Finalmente, para entrar al tema de post-trauma, yo quería compartir con ustedes el testimonio de Cristina. Creo que muchos de ustedes deben haber visto las noticias, de hecho que sí, de alguna manera. Cristina decía lo siguiente, ¿no? Es como pasar 20 años dentro de un sueño. Si sientes que la vida se te va en ese ventilador mecánico. He llegado incluso a soñar con mi abuelita fallecida que me llamaba y una voz que me decía todavía no. En ese instante supe que no hay nada más importante que la vida, cuenta Cristina, de 25 años, desde la tranquilidad de su hogar, donde continúa con su recuperación tras 26 días de hospitalización. Durante todo este tiempo estuve entubada, yo pedía a Dios que lo único que quería era encontrar a mi familia sana y unida. Esa era mi motivación, recuerda Cristina. Lo quise compartir para esta presentación por dos motivos. Primero, para recordar todo lo que ha generado en las personas que han estado en UCI, de verdad. Y en segundo lugar, porque he vivido de cerca por la enfermedad de un familiar muy querido, contagiado por el servicio a la población, muy querido en su población, ha atendido muchísimos casos de personas contagiadas,
toda una población ha sido contagiada en realidad en ese entonces. Él no ha mirado, no ha visto, no se ha detenido a pensar en ese momento en él, sino en hacer algo por el otro. Lo que él me contó después de estar 15, 14 días en UCI, en este proceso de intubación, tiene mucho que en relación a lo que Cristina nos decía, ¿no? Él me comentaba que vio a mis padres frente a él en un campo abierto y él les decía, todavía no me quiero ir, todavía no me lleven. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo que ver crecer a mis hijos, verlos siendo profesionales. Quiero regresar y ayúdenme a regresar. En este caso contaba mi familiar que él pedía que no se lo llevara porque asumía que sí, se lo querían llevar. Y que durante todo ese proceso de estar en intubación era una guerra constante con la muerte. No sabía si era de día o era de noche, pero era una guerra, una pelea por no querer morir, ¿no? La desesperación le llevaba a tener reacciones de querer salir corriendo de ese ambiente donde estaba, de jalarse todos los aparatos que tenían, en fin, ha sido bastante difícil, pasando toda esta situación. Muy traumático en realidad. Posterior a eso ha tenido muchos flashbacks, muchos recuerdos, y bueno, motivo por el cual yo quería compartir esto con ustedes. En realidad es bastante complicado y solo la persona que lo vive sabe lo que ha pasado ante esta situación. El trauma de ser un sobreviviente de COVID, en relación a que también les comentaba, ¿no? Una situación que actualmente están viviendo muchos de los sobrevivientes, la mayoría de ellos con temor nuevamente a enfermarse. Los pacientes que han atravesado por un cuadro grave de COVID requieren y han requerido de un tratamiento de ventilación mecánica. Está asociado a lo que hoy denomina el doctor Manuel Reyes, el síndrome de post-UCI, ¿no? Que implica consecuencias físicas, cognitivas y psicológicas. El problema no termina con el alta del paciente COVID. El problema se inicia ahí, porque las secuelas son igual de dolorosas. Las secuelas en muchos de ellos que ha llevado posteriormente también la muerte. Las secuelas a nivel de tráquea, a secuelas a nivel de pulmones, a nivel de muchísimas otras enfermedades como el corazón, y en realidad todo lo que nuestros amigos, familiares, conocidos, compañeros, colegas están viviendo posterior a esto, es bastante difícil y complicado. Bien es cierto, el trauma es una situación en la que una persona se ve expuesta a escenas de muerte real o inminente, genera lesiones físicas graves o agresión, no solamente para quienes lo viven, sino para aquellos quienes son testigos o están alrededor de ellos, según el DSM-5. ¿Sí? 10 minutos para empezar la ronda de preguntas. Muchas gracias. Ok, gracias, Jonathan. Tenemos las fases del evento traumático, que son 3. La fase de impacto, donde el organismo, la sociedad y las personas anticipan el evento, como cuando todos mirábamos y nos estábamos preparando, protegiendo para que no nos llegue, no nos toque. El impacto, la crisis, cuando estamos frente a la situación cara a cara, que puede tener una duración de 24, 48, 72 horas,
y la fase de post-impacto, cuando ya aparecen los signos y síntomas y ya no hay la urgencia del momento, del problema en sí, sino ahora ya hay la emergencia por los dolores, las secuelas que puede ir dejando la enfermedad, ¿no? Y esto a nivel de enfermedad y también a nivel de las personas que han vivido, pues aquellas personas que están en primera línea, pues sabían que tenían que prepararse, pero una vez enfrentado al problema, han tenido que lidiar con la urgencia para posteriormente tener que también ver las secuelas del post-impacto. ¿Sí? Rápidamente para poder compartir con ustedes también que los traumas dependen de varios factores, del tipo de evento, que es diferente de un evento intencional o a un evento natural del COVID que aparece de un momento a otro desconocido por los antecedentes, por las situaciones traumáticas, el historial traumático de la persona, por la comorbilidad, las enfermedades y los factores de riesgo que pueden haber en esas personas y los recursos de afrontamiento, si tenemos grupos de apoyo para poder superar este problema. ¿Sí? Ya para terminar, los efectos del post-trauma tenemos a nivel individual y social. En el nivel individual tenemos el incremento de los trastornos psiquiátricos, el incremento del inicio de adicciones, también de conductas suicidas, la somatización, los duelos complicados y el abandono escolar que se están presentando en la actualidad y que se van a ir presentando en la medida que pasen los días y los meses. A nivel social tenemos el retraimiento de la economía y del desarrollo social, el empobrecimiento, tenemos también la pérdida de la vida saludable, la falta de ejercicio, las caminatas, las actividades recreativas, el cine, en fin, todo aquello que ha sido recortado y de una forma también limitado, ¿no? El incremento de la violencia familiar, que es también algo que no debemos dejar de lado. Finalmente, después de pasar por todo, de haber estado al borde de la muerte, la recuperación es largo en los pacientes que han estado en UCI. En este proceso, muchos tienen que lidiar con el recuerdo de su experiencia hospitalaria y también con el estrés que implica reinsertarse en una sociedad trastocada por los efectos de la pandemia. Nosotros, como profesionales psicólogos, tenemos mucho que aportar en esto y en verdad creo que vamos a pasar a ser los profesionales de primera línea para poder abordar las secuelas psicológicas que van a dejar, que están dejando estos problemas, ya no en un grupo de personas, sino en la familia en general. Bien, muchísimas gracias y estoy acá para poder abordar algunas preguntas. Damos las gracias a la psicóloga Rosimary Luciano por su ponencia. Ahora comenzaremos con la ronda de preguntas por parte de los espectadores. En caso los espectadores tengan alguna duda, pueden hacerla vía YouTube o vía Facebook. Bien, ya tenemos la primera pregunta vía YouTube. Y dice, ¿cómo abordamos todos estos problemas? ¿Cuál sería el primer paso? Bien. Específicamente me gustaría, bueno, la pregunta es en general, ¿cómo abordar todos los problemas? En fin, la enfermedad yo creo que corresponde a las autoridades de podernos buscar la pronta solución, me refiero a la vacuna y bueno, nosotros ya ser vacunados, pero a ese nivel creo que tenemos que poder instruir a la comunidad en general
a nuestra población, a los pacientes, que no debemos de bajar la guardia y seguir usando las mascarillas no sé cuánto tiempo más. Tenemos que seguirnos protegiendo, enseñándoles a siempre tener la higiene de las manos, en fin. A nivel, creo yo, en el tema de duelo, hay algunas alternativas que se plantea de que cuando se da en este tipo de contextos tenemos que usar la tecnología y en verdad poder hacer un grupo de ayuda o duelo virtual, por así decir, para poder acompañar y apoyar a la familia, como lo hacemos también en un chat de amigos, en fin, para poder eh, poder dar ese soporte, cuidar también la higiene, cuidar el sueño, cuidar también los factores, los efectos emocionales de todo esto a través del acompañamiento. Recuerden que la red de apoyo es muy importante. Esto es una de las alternativas que favorece, ayuda a las personas en el proceso de duelo. Y en el caso de post-trauma, en realidad recién se están avisorando los problemas mucho más graves. Ya se está viendo muchos casos de problemas o trastornos de ansiedad y de depresión. Creo que todos los psicólogos estamos capacitados para poder abordar estos temas en, con esas técnicas que tenemos de exposición, con las técnicas que tenemos de desestructuración sistemática, mindfulness, que en realidad vivir el aquí y el ahora, porque en realidad pensar en el pasado no ayuda, así que yo creo que poner en práctica todas las técnicas propias de las terapias o la psicología en general. Ujú. Sí, Jonathan. Correcto. La segunda pregunta es, ¿cómo intervenir en el proceso de duelo virtualmente? Bueno, yo creo que este está asociado a la primera pregunta. Sí, revisando la teoría para esta presentación, en verdad he visto que crean grupos de grupos familiares, grupos de no velatorios virtuales, sino posterior ¿no? Para poder hacer una especie de conversatorios con respecto a los momentos agradables vividos por la persona, y compartiendo, obviamente, pues de repente lo que hacemos aquí en el Perú, un café, pero cada quien en su casa. Esto da un poco la idea de que estamos contigo, ¿no? Pero no solamente para recordar los momentos malos, sino más bien para traer a la mente aquellos bonitos que hemos pasado con este familiar, ¿no? Y sobre todo dar a la familia ese mensaje de que si no estamos presencialmente, estamos contigo. La virtualidad nos ayuda muchísimo también para dar ese abrazo, si bien es cierto, no te voy a abrazar presencialmente, pero ese abrazo virtual, que cuentas conmigo en el momento que tú quieras, ¿no? Y tener unas sesiones semanales, pienso que podría ser por un periodo de 2 meses, en fin, y no dejar ser constantes en esto. No, no es de un día, porque esto no pasa de la noche a la mañana. Por otro lado, también este apoyo de duelo virtual va a permitir de que las personas, los dolientes, puedan expresar esos sentimientos, ¿no? Todo lo que les viene en la cabeza y sentirse escuchados, que eso es lo más importante. A veces no necesitan de un profesional porque están pasando por un duelo normal, pero con solo saber que contamos con personas que nos escuchan,
que nos apoyan, que están ahí, ayudan muchísimo. Ujú.